Hoy es miércoles 19 de junio de 2024, en la tarde-noche, la jornada académica diaria de este espacio de formación de estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estrategas. Para el efecto tenemos hoy un ejercicio muy interesante que es hacer una revisión muy general de lo que está ocurriendo en los tres teatros de operaciones en los cuales se pone en vilo la paz del mundo. Y lo queremos traer nuevamente a colación es porque en este trópico donde vivimos pensando en cuestiones muy baladíes, se nos olvida que todo lo que ocurra en el planeta y sobre todo en estos tres puntos tan álgidos de la dinámica geopolítica, pues nos va a afectar directamente a todo el continente y desde luego a nuestro país, Colombia. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera, vamos a ver una descripción muy general de lo que está pasando, que son hechos muy graves y puntuales. Y luego veremos tres videos seguidos en una secuencia de tres entrevistas que hicimos en los medios de comunicación internacionales, hablando de tres temas distintos, pero todos atados para luego pasar a una ronda de preguntas que la va a hacer mi coronel Alarcón, en las cuales, como siempre, les pedimos muy puntual, porque son cuatro preguntas y no aspiramos a extendernos hasta las 11 de la noche. Entonces, las intervenciones que sean muy específicas y la respuesta específica también a la pregunta que se haga. Entonces, miremos unos hechos preocupantes que están pasando en el mundo y que no pueden ser soslayados ni mirados desde lejos como si no nos afectaran o como si no fueran gravísimos. Hoy el señor Netanyahu anunció varias cosas. Una, se fue lance en ristre contra Estados Unidos, que es el que le está dando el apoyo. Uno no entiende esa actitud, pero parece que es su soberbia y su desespero por quedarse en el poder a como de lugar, y dijo que Estados Unidos le estaba saboteando el envío de las armas a Israel porque parecía que siendo el aliado no quería que Israel le ganara la guerra a los terroristas. Y pues eso es, además de falso, es injusto porque Estados Unidos se ha metido en contra de muchos países y de intereses a apoyar a Israel. Inclusive recordemos que hace más o menos un mes ocurrieron los ataques aéreos y de misiles desde Irán, y fue Estados Unidos el que le dio la mano antes que cualquier otro país a Irak, a Israel, derribando todos esos misiles. Y que inclusive por estar apoyando a Israel en la guerra contra Hamas, Estados Unidos ha sufrido ataques contra sus buques de guerra que están en la zona y contra buques comerciales que se mueven por el Golfo Pérsico y por el estrecho de Aqaba. Lo han atacado los hutíes, que son cercanos a Irán y enemigos a muerte de Israel. Pero como si eso le faltara, como si le faltara una cerecita al postre para complicar más las cosas, hoy también Israel declaró abiertamente que entra en guerra contra Hezbollah. No es que no lo tuviera que declarar, es que ya eso se ha pasado de claro oscuro y era una andanada de cohetes todos los días desde el Líbano y desde Siria contra Israel, que ya no daba más espera la respuesta contundente de Israel, que la venía haciendo, que parte de esa respuesta fue la muerte de los 7 militares iraníes en Siria, y que como consecuencia de esa muerte de esos militares iraníes fue que ocurrieron los bombardeos iraníes contra Israel. Pero el tema aquí se complica es porque al mismo tiempo que el señor Netanyahu dice que definitivamente van a entrar con todos los fierros a Gaza, específicamente a la ciudad de Rafah o Rafa, que está al sur y limita con Egipto, y que ha habido en los últimos 15 días una gran cantidad de actividad diplomática de parte del señor Blinken, tratando de concitar una solución por medio de Egipto y Qatar para que se detenga la guerra por 6 semanas y se entre en un proceso de negociación a que Israel se retire progresivamente de la Franja de Gaza
a que los países árabes se comprometan a la paz de esa región y a que el mundo entero le dé un espaldarazo. Pero como dice el viejo dicho campesino, una cosa piensa el burro y otra el que lo esté enjalmando. El señor Netanyahu dice que él autoriza unas eh, treguas humanitarias en horas luz del día para que puedan entrar camiones desde Egipto por la franja de Gaza y llevarle todo lo que esas personas están necesitando allí. La propaganda sigue desmedida. Todos los días le aumentan una cifra importante de muertos. Hemos reiterado aquí que no estamos diciendo que la cifra pueda ser esa o pueda ser mayor o menor. Lo que estamos diciendo es que no ha sido verificada y hasta que no sea verificada, pues es imposible darla por cierto. Pero entonces nos queda aquí otro elemento de análisis para pensarlo. Quedó Israel con dos frentes de guerra abiertos contra dos enemigos financiados por Irán. ¿Y será que sí tiene la capacidad que además peleando con Estados Unidos de armamento suficiente, de recursos suficientes, porque eso cuesta mucho dinero, y de respaldo internacional en los tribunales y en las ONGs donde lo están siguiendo? Y todos sabemos que al señor Netanyahu ya tiene orden de captura en la Corte Penal Internacional, que lo considera un genocida. Y además de los problemas internos que tiene, la semana pasada le renunciaron los miembros del partido contrario al gabinete de guerra y se quedó ese gabinete de guerra sin ninguna legitimidad porque ya solamente lo tiene el partido de gobierno que ganó por un escaso margen las elecciones gracias precisamente a que Netanyahu hizo una alianza con los ortodoxos y los ultraderechistas. Pero si ese par de grupos le quitan el apoyo, pues simplemente le toca irse del gobierno porque de ahí para allá no va a conseguir nunca que ninguna medida de él pase y entonces pasarían a juzgarlo y sería a la cárcel y al final el que pierde es Israel porque uno nota que quienes están al otro lado están haciendo es politiquería. Entonces de eso hablaremos un poquito en la entrevista. De otro es que la presencia, este es otro video que vamos a ver, de unos buques rusos en Cuba, además de ilógica, de ir contra la táctica, contra la estrategia, contra la lógica, claro, si es ilógica, va contra la lógica de del arte militar, de la ciencia militar, es que no deja de ser una provocación y un acto de propagandista de Moscú, buscando armar el conflicto, y uno no entiende para qué o como por qué, porque si no fuera que China es la que está dándole la mano y diciéndole hágalo, pues la verdad que Rusia no tendría la capacidad de desafiar al mundo enviando buques que atraviesen todo el Atlántico y lleguen hasta Cuba, teniendo que pasar por la zona de la OTAN o teniendo que darle la vuelta completa y cruzar por el canal de Panamá, que es un proxy de Estados Unidos y que a Estados Unidos le queda muy fácil colocar un par de fragatas o de baterías misileras y ya de ahí no pasa nadie, porque el paso por el canal es muy lento. Pero sin embargo lo hicieron y desafiaron al mundo, trajeron un submarino nuclear, unos misiles de 600 millas de distancia de altísima precisión, eh, un buque y un submarino con capacidad nuclear, aunque dicen que no venía artillado, pero que sí venía operado por energía nuclear, lo cual sigue siendo igual de grave. Eh, y ahí quedó sobre el tapete, no quedó nada claro, que se van a ir en unos días, que no sé qué, que hay la posibilidad de que pasen por Venezuela. Y como lo dijimos en la entrevista, nada de raro que el señor Petro le dé la chifladura de decir que los invita a que entren a Cartagena un momentico solo por desafiar a Estados Unidos. El otro punto complejo es que se efectuó ayer una visita esperada así por el mundo y anunciada además por los dos actores, pero que complica más la situación de las cosas, porque Putin fue a Corea a anunciarle, a Corea del Norte, a anunciarle que le compra una gran cantidad de armas y este país pues tiene un embargo de la ONU, una sanción de la ONU, pero los que tienen que verificar esa sanción son los miembros del Consejo de Seguridad. Y resulta que China, que es la que toda la vida ha utilizado a Corea del Norte como su comodín,
pues está en el Consejo de Seguridad y no va a votar, y con el veto de China ya es suficiente. Pero además Rusia hace parte de ese mismo consejo y sería como una insensatez pensar que Rusia va a condenar a Corea del Norte por venderle armas a Rusia. Entonces Rusia y China están violando abiertamente los códigos de ética de la ONU, además los acuerdos y las decisiones legales, pero como son los que tienen el poder, ahí no va a pasar absolutamente nada distinto a que el mundo siga en crisis. Entonces Putin anunció que le va a ayudar a refinar tecnología nuclear a Corea del Norte, gravísimo, que le va a apoyar todo el desarrollo de la tecnología agrícola, eh, si está quedada todavía en el país, que le va a dar apoyos para turismo, que le va a dar apoyo para infraestructura, que le va a dar petróleo a raudales, ¿a cambio de qué? De que Corea del Norte le suministre municiones de artillería de 152 milímetros. Resulta que ese calibre lo creó la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría y lo mismo de 122 milímetros, para diferenciarse de las armas de Occidente. Pero esos 2 milímetros hacen que los cañones sean exclusivos, obviamente no puede colocársele cualquier munición. Y segundo, que solamente los países de la antigua Unión Soviética los tienen y tienen algunos stock. Pero de todos esos países que integraban la Unión Soviética, el que más stock tiene es Ucrania, que inclusive sus fuerzas tienen artillería de este nivel. El problema es que esos cañones ya son viejos, autopropulsados no son sino el 20% para Rusia. Autopropulsados quiere decir que se pueden mover con vehículo propio. Los demás son de tracción y entonces más difícil todavía, pero son calibre 152 y 122. Entonces Corea del Norte, como fue apoyada por Rusia durante muchísimos años de la Guerra Fría, por la Unión Soviética más específicamente, tiene no solamente unos cañones de esos, sino fábricas. Entonces es probable que de los envíos que ya han hecho clandestinos, ahora se vuelvan abiertos. Y como además son países fronterizos y que tienen una línea de tren que los une, pues más fácil todavía. Pero el tema es hasta cuándo va a suceder eso y qué tal que a la OTAN o a Estados Unidos o la misma Ucrania le dé la chiripiorca y vaya y haga una acción en esos límites. Entonces ya sería una agresión contra Corea del Norte y Corea del Norte encontraría la disculpa precisa para atacar a Corea del Sur, lo cual significa atacar a Estados Unidos y a Japón. O sea, el palo no está para cucharas. Esta semana, China, que viene robándose de frente los recursos y de la propiedad del mar meridional, que lo comparte con varios países, como lo hemos visto en otros episodios, eh, desde hace rato viene presionando, agrediendo a la marina comercial filipina. A cada rato les captura a la gente, les coloca buques con sonidos a altísimos decibeles en el mar, los sorprende de noche y les coloca reflectores de altísimo poder, los saca de las aguas filipinas con fuerzas navales chinas amedrentándolos, que los van a hundir, que los van a capturar. Y eso se va poniendo cada día más tenso también ahí. Y atacar a Filipinas, pues es atacar a Estados Unidos porque es un proxy, un aliado fundamental de Estados Unidos en el sudeste del Pacífico. Entonces, anteayer, hace 3 días, un buque comercial de Filipinas fue embestido por una nave militar China de frente y ahí está el buque varado en el mar con graves afectaciones. Y pues, China lo que dice es que el buque estaba en aguas chinas, lo cual es absolutamente falso. Pero ya lo vimos en otro episodio aquí, cómo China fue y hasta construyó unas islas artificiales en unos arrecifes que eran aguas internacionales y fácilmente comenzó a robarle territorio a Vietnam y a Filipinas. O sea, otro punto bien cálido que no es solamente el problema de Taiwán. Eh, esta semana también Biden anunció en la OTAN
que le va a dar 50.000 millones de dólares en apoyos a Ucrania, que Ucrania téngalo por seguro que jamás va a dejar de recibir el apoyo de Estados Unidos. Pues obviamente falta una refrendación en el Congreso, pero seguramente antes de que termine el mandato del señor Biden, se lo aprueban totalmente. Le anunció el envío de muchas más armas, de muchos más entrenadores y entrenamientos, de muchas más municiones y de equipos especializados. Y el apoyo de frente le dijo a Rusia que todos los satélites americanos que están en la zona van a hacer inteligencia técnica sobre las posiciones rusas. Y de remate, una semana antes, habían anunciado que el señor Biden autoriza que Ucrania pueda operar las armas que le dé Estados Unidos dentro del territorio ruso. Y eso ya son palabras mayores, porque esa sería una disculpa que encontraría Putin para decir que ya no es Ucrania la que lo ataca, sino que es la OTAN y podría atacar a Lituania, Estonia, Letonia, Polonia o Bulgaria o Rumania, que son los países que limitan prácticamente con territorio ruso. Entonces, como vemos, otro escenario bien complejo. Putin de una vez respondió que Rusia tiene armas nucleares y que si se siente agredida o que ya está agredida, pero que si esa posición sigue, él se reserva el derecho de utilizar las armas. Puede que lo esté haciendo para cañar, pero, pero, tanto va el cántaro lo haga que al fin se rompe. De otra parte, ayer se reunieron en la sede de la OTAN el señor Stolberg, que es el secretario general de la OTAN, y el canciller Blinken, el secretario de Estado Blinken, y anunciaron que efectivamente van a enviar instructores a Ucrania. Le dijeron a Rusia de frente que no se meta con ningún país de la OTAN porque la respuesta será contundente. Le anunciaron que le han aumentado del 2 al 3 el PIB en temas de defensa, o sea que se incrementa la industria militar de todos los países de la OTAN, que Estados Unidos seguirá enviando armamento y equipos técnicos de la mejor calidad para apoyar a sus aliados en la OTAN e igualmente para apoyar a Ucrania. Como vemos, ninguna posición de estas ayuda a que haya paz, sino que todas van aumentando la tirantez que ya conocemos y que se puede multiplicar. Pero aquí hay un hecho que lo hemos venido diciendo ya en este espacio varias veces, es que en realidad parece que la cantidad de sanciones económicas que le pusieron a Rusia no han funcionado porque encontró los boquetes y encontró boquetes por medio de Corea del Norte, de China y hasta la India, que se suponía que estaba al lado de Occidente, que le está comprando petróleo y gasolina procesada a raudales a Rusia, porque China está en un desarrollo desaforado, ha crecido muchísimo y superó a India en ser el país más superpoblado del mundo, pero ha generado un flujo económico grande, no ha resuelto el problema de la pobreza y es grande allá, pues, un país con más de 1.200 millones de habitantes, pues debe tener una pobreza alta en algunos sectores, pero también tiene ya unos sectores con bastante riqueza y sobre todo con bastante desarrollo tecnológico e industrial. Entonces necesitan mucho petróleo, mucha gasolina y Rusia se la está vendiendo a raudales. Entonces India está burlándose de frente de las sanciones que no son impuestas por la ONU, pero que son impuestas por Estados Unidos y sus socios. Entonces ha logrado salvarse por ese lado por ingresos financieros. Pero por el otro lado, Turquía, que es país miembro de la OTAN y que ha mantenido siempre una posición ambigua, ha permitido que por su territorio crucen hacia Rusia todos los bienes e insumos que necesita Rusia, inclusive para fortalecer el armamento. Entonces hay una sanción fuerte internacional de chips para la fabricación de armas especializadas, pero ahí están entrando de contrabando en medio del envío de
alimentos, de medicamentos, de equipos de metalmecánica que no se están produciendo en Rusia, ya que todas las grandes fábricas voltearon el tercio hacia la industria militar en contrato directo con el Kremlin. Entonces, requieren muchos elementos que lo están dotando de manera descarada por la vía de Turquía, que se supone que Turquía hace parte de la OTAN y debería estar aplicando las sanciones, pero las está burlando. Y todo esto, como vemos, ocurre en un escenario en que ya lo hemos explicado la semana pasada. Todos los países comprometidos en este problema están en la mira de los yihadistas. Pero si sacamos como un extracto, como un elemento que identifique todo esto, hay una cantidad de dictadorzuelos y de sátrapas y autócratas que son los que hacen que las cosas se compliquen más y que cada posición excluyente, egocentrista, está terminando en que el mundo se encuentra realmente al borde de una catástrofe. Entonces vamos a mirar el primero los tres videos, que es el análisis que hacemos de lo que está sucediendo con el cese al fuego entre Israel y Hamas, que todos los días cambia de información, pero más o menos nos lleva a coincidir en lo que dijimos. Está viendo Enfoque Nueva Inglaterra. Bueno, amigos, regresamos para hablar de la resolución de cese al fuego aprobada recientemente por la ONU, el único país que se estuvo oponiendo a un cese al fuego en Gaza lo fue Rusia. ¿Es esto suficiente para verdaderamente percibir y ver un alto al fuego? Bueno, ¿respetará Israel la intención de Estados Unidos de decirle sí a este alto al fuego para detener el derramamiento de sangre? Bueno, con nosotros esta tarde para analizarlo el coronel Luis Villamaría, quien por supuesto le damos las gracias por acompañarnos, coronel. Muchas gracias por la invitación, José. ¿Qué está ocurriendo cuando vemos a Estados Unidos unirse y prácticamente presentar una resolución que tiene aprobación mayoritaria con la única excepción de Rusia? Sin embargo, continúa la guerra, no hay un cese al fuego. ¿Está Israel ignorando a Estados Unidos de forma plena? Es que hay una conjunción de intereses. A la ONU le interesa demostrar que quiere la paz del mundo y ya que no pudo en Ucrania, entonces hagámonos visibles aquí. Entonces un deseo particular de la ONU. Estados Unidos en la campaña, la pugnacidad que tienen Trump y Biden para la próxima debate electoral en octubre, también están buscando aprovechar lo que sea para cada uno desviar los problemas internos que tienen, el uno por el hijo y el otro por tantas demandas e investigaciones que le cursan en los tribunales. A los iraníes sí que les conviene es que la guerra continúe porque de resto pierden el discurso. Y a los mismos de Hamas lo que menos les interesa es que se haga un cese al fuego definitivo, porque entonces pierden la razón de ser y con todo el daño que ha habido en la franja de Gaza y especialmente en el norte y en el centro menos. Y a Egipto, pues lo que menos le conviene es que se destape el problema de la complicidad que hay. Entonces, todos hablan de que lo que les conviene a ellos y nadie habla de lo que le conviene a Israel y simplemente se dice en público es que los funcionarios israelíes están de acuerdo, pero no está aprobado. ¿Qué le conviene entonces a Israel, desde según su óptica, coronel, más allá de las conveniencias que usted nos acaba de explicar de todas las partes que usted incluyó en la discusión? Pues a Israel le conviene en este momento es que haya una solución con los estados árabes, como le ha propuesto, que liberen los secuestrados y que definitivamente quienes hagan la paz en Gaza se comprometan a que jamás no vuelve a tomar el poder, lo cual es un poco utópico, pero es lo único que le conviene a Israel. Porque mientras el señor Netanyahu esté en el poder, a él también le conviene es que haya la guerra, de lo contrario termina destituido y hasta encarcelado. A eso quiero ir, porque se está hablando mucho de esa sed de Netanyahu de seguir en el poder y de seguir alimentando esta guerra. ¿Se ha convertido ya en un tema personal el tema de la guerra para este líder de Israel, coronel, desde su óptica? Desde el principio de la guerra, José, desde el 7 de octubre, porque recordemos que los días anteriores al 7 de octubre fueron muy difíciles para Netanyahu, estuvo a punto de irse, había protestas permanentes por el tercio que le quiso dar a la justicia, utilizándola para su beneficio, por el compromiso tan fuerte que tiene con los ortodoxos ultraderechistas y porque tiene una serie de investigaciones que si él sale del poder se las hacen efectivas y terminará de pronto en la cárcel. Y a eso le suman que toda la oposición y el mismo pueblo de Israel
israelí lo sindica de ser el responsable del fracaso del 7 de octubre. ¿De qué investigaciones nos está hablando usted, coronel? ¿De la Corte Internacional que ya tiene una orden de captura en su contra? No, me refiero a las... Bueno, ese es otro problema que él tiene, ¿no? Que ya no podría ir a muchos países porque lo encarcelan. Pero en su propio país tiene investigaciones por corrupción, tiene investigaciones por abuso de autoridad y sobre todo la del 7 de octubre, que toda la investigación que se está haciendo internamente apunta contra el liderazgo de él. O sea, por todos lados difícil para Netanyahu. Un cambio de administración desde este otro lado del mundo, es decir, hipotéticamente que se seleccione, que se elija en este país, en Estados Unidos, a Donald Trump, ¿cómo cambiaría el escenario? Él siempre, como parte de su discurso al referirse a este conflicto, dice que él tiene la solución y que el día siguiente se acabaría el conflicto. ¿Usted primero entiende que esto tiene sentido? No, es que Donald Trump habla mucho por hablar. Recuerde cuando la pandemia dijo que el coronavirus se curaba tomando gotas de clorito, o sea, de un clorhidrato, que eso es letal para la humanidad. Él siempre sale con ese tipo de salidas y lo que es populista y le gusta generar conflictos, o sea que las propuestas de Trump son poco creíbles, además que no tiene ninguna. Bueno, coronel, quiero aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de conversación a discutir algo con usted, porque usted, más allá de ser coronel, es un experto en geopolítica. Y está ocurriendo algo de lo que pocos están hablando. Aquí lo queremos discutir. Y son esos barcos nucleares que están atracados a 90 millas náuticas de Florida en estos momentos, en aguas de Cuba. Rusos, ¿qué juego, qué rol, qué ficha juega todo esto en este tema que estamos discutiendo de Israel? ¿Tiene nexo o no tiene nexo? ¿Tiene que ver con Ucrania quizás? No, con Israel también, porque ustedes se cuenta que ya jamás, en la última declaración que exteriorizó por medio de los delegados de Egipto y Qatar, es que la fuerza que debe observar la supuesta pacificación de Gaza debe estar presente Rusia y China. Y Rusia está metida en Irán. Irán es el proxy de Hamas en Israel. Y además, sí suma lo que usted dice en Ucrania, pero es que además estamos en un escenario geopolítico internacional que lo que hagan Corea del Norte o Rusia frente a Estados Unidos tiene la bendición de Pekín. No se hace nada aislado. ¿Debe sonreírse Estados Unidos al tener submarinos y buques nucleares a 90 millas náuticas, o ellos están tomando ciertamente en serio desde su óptica militar, coronel? ¿Qué tipo de respuesta o qué tipo de cambios en su logística militar ajusta una nación como la que se hace llamar la primera potencia del mundo cuando tiene submarinos y buques nucleares a pocas millas de distancia? No, pues tiene que estar del enemigo, no de ellos. Claro, no, tiene que estar tomando las medidas de seguridad pertinentes, debe tener las alertas todas para contrarrestar cualquier acción, pero también debe tener previsto, y no se nos haga raro, que en cualquier momento aparezcan también elementos nucleares de alto poder de Estados Unidos cerca a Rusia o cerca de Europa, con capacidad de actuar más rápido. Entonces, eso es por lado y lado, y es un juego de tensiones geopolíticas que ambos quieren sacar ventajas y poniendo al mundo en un riesgo como el que usted mismo describe. Bueno, el tiempo apremia, coronel, pero siempre es un placer y un gusto tenerle por acá para este tipo de discusiones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, José, siempre atento. Cámara. Bueno, vamos. Bueno, entonces nos vamos aquí para el siguiente. Está bien. El siguiente video es el análisis ya más concreto de lo que significan estos misiles. Pero como vimos en el anterior video, resulta bien complejo, llama la atención que lo que está ocurriendo en Israel es bien enredado, que todos los días se complica más, y en lugar de llegar una luz al problema, como decíamos al principio, hoy vemos que ya Israel y Hezbollah se declararon la guerra abiertamente. Ahora miremos un poco sobre los submarinos, lo del submarino y el buque ruso en Cuba. Una de las naves porta armamento nuclear en este momento, según el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba. Les digo hola en ruso básico a los marineros a bordo del Gorshkov. Solo se nos permite subir a la cubierta principal y los marineros rusos vigilan cada uno de nuestros movimientos. En una cubierta por encima de nosotros, donde se ven sofisticados equipos de comunicaciones, un soldado armado con un rifle de asalto hace guardia.
¿Cuba está bien? Bien, muy bien. Cuba está bien. Estos marineros podrían estar luchando en la guerra de Ucrania y parecen disfrutar de la paz y la tranquilidad del Caribe. 23 kilómetros. Los marineros me muestran los sistemas de defensa antimisiles y un cañón que, según dicen, pueden disparar hasta 23 kilómetros de distancia, casi 15.000. Después de lo más breve de los recorridos, nos dicen que es hora de desembarcar. Nos despedimos de nuestros anfitriones rusos. Mientras salimos, este marinero ruso nos cuenta uno por uno, para asegurarse de que nadie se quede atrás para aprender los secretos de un buque de guerra ruso que está atracado a solo 145 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Patrick Obman, CNN, La Habana. Y mientras muchos cubanos celebraron la visita del buque ruso, un submarino estadounidense presente en la bahía de Guantánamo está causando descontento entre la población. Autoridades cubanas aseguran que Estados Unidos mantiene una política hostil hacia la isla y esta visita no es bienvenida. Pero para analizar la presencia de estos navíos nos enlazamos con Luis Villamarín, experto en geopolítica, que se encuentra en Bogotá. Luis, gracias por estar con nosotros aquí en Mirador Mundial. ¿Cómo tenemos que tomar esta presencia de estas flotas, tanto la rusa en Cuba como la de los Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de tensión? ¿Estados Unidos está mirando con resquemor? ¿Es tan inocente esta presencia rusa en Cuba ahora? Pues muchas gracias por la invitación, Iván. Dijéramos en primera medida que esto es un elemento más de la ruptura frontal que se ha venido haciendo del compromiso que existía entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, luego con Cuba, de no desatar agresiones. Pero al mirar ya, es una respuesta desafiante a la autorización que hizo el señor Biden en Ucrania. Es un respaldo que le da tácitamente Rusia a sus aliados en Latinoamérica, especialmente Cuba y Nicaragua. Pero también es una provocación directa a Estados Unidos de decirles: nosotros podemos venir aquí hasta el patio trasero si ustedes, e instalarles una nave con capacidad de misiles crucero y de misiles ultrasónicos que puede batir objetivos perfectamente a 900 millas, perdón, a 900 kilómetros, que son más o menos 600 millas, lo cual sería que si está en Cuba, le pondrían amenaza por lo menos las ciudades de la costa este del centro de Estados Unidos. Estamos viendo que esto sucede mientras Joe Biden estuvo en el G7, donde hubo una cumbre y se firmó un acuerdo bilateral con Ucrania para mayor ayuda a Ucrania justamente, y una de las cosas que dijo Biden era para mostrarle a Vladimir Putin el apoyo tanto del G7 de Estados Unidos a Ucrania. Esta respuesta quizás rusa que podemos considerar con esta presencia de estos buques ahora en la isla, ¿va en esa línea? ¿Podrían haber mayores demostraciones de fuerza de un lado y del otro, o esto es simplemente una devolución de favores, digamos? Sí, es una provocación porque Rusia no tiene la capacidad de mover una flota tan grande como decir la séptima flota de Estados Unidos en el Pacífico, no la tiene Rusia, y menos por la distancia tendría la capacidad de darle el apoyo logístico, o porque tendría que cruzar por el Canal de Panamá frente a la costa que controla la séptima flota, o tendría que dar la vuelta por el Caribe cruzando el Atlántico frente a las fuerzas de la OTAN. Entonces eso ya sería una limitación muy grande, pero no deja de ser una actitud provocadora y dándole a demostrar al mundo que Rusia no le cede nada a Estados Unidos, y desde luego provocando que Estados Unidos tome otras acciones que llevan la situación a algo impredecible. Vemos que Rusia hace pie aquí en América, en Cuba claramente han sido aliados durante muchísimos años, durante muchísimas décadas. ¿Hay algún otro país amigo de Rusia en la región donde Rusia pueda recalar sus barcos, donde pueda tener buena relación, o en América su único verdadero aliado es Cuba? No, pues el aliado directo es Cuba, pero Venezuela tiene un contacto grande. Se presume, según dicen algunos analistas de Estados Unidos, que nada de raro tendría que pasar por Venezuela unos días estas embarcaciones, e inclusive una sorpresa que nos podríamos llevar es que al señor Petro le diera también el arrebato de invitarlos a que llegaran a Cartagena, aunque no lo ha dicho, pero como anda detrás del Premio Nobel de Paz y está en Europa y está va para la Palestina a buscar lo mismo,
Nada de raro sería que les haga por lo menos el ofrecimiento de que lleguen a las costas colombianas con el fin de desafiar a Estados Unidos. O sea, sí tienen otros espacios donde llegar. Luis, por último le pregunto, dado que la guerra en Ucrania se sigue extendiendo, que Estados Unidos se muestra ampliamente como un aliado de Ucrania, ¿tendremos que acostumbrarnos a este tipo de presencias rusias o esto, como usted dice, estas provocaciones de Rusia cerca de los Estados Unidos? ¿Esta visita de armamento, barcos y demás en Cuba o alguna otra forma serán más comunes en los próximos meses? Claro que sí, Iván, porque es que en la guerra, en la estrategia, eso se llama o reconocimiento en fuerza o amenaza del uso de la fuerza, depende quien lo mire y quien lo analice. Y como están en esa situación de Ucrania, está el problema tan latente en el Medio Oriente, está el problema persistente en el canal de Taiwán, en los límites de Taiwán con China. Esto es coordinado perfectamente entre el Kremlin y Pekín. Entonces, desafortunadamente sí se van a presentar situaciones diferentes, constantes de este mismo estilo, y también se verán acciones de Ucrania dentro del territorio ruso que pondrán cada vez más en vilo la paz del mundo. Luis, gracias por estar con nosotros como siempre. Es un placer tenernos con nosotros aquí en Mirador Mundial. Era Luis Villamarín, experto en geopolítica, que nos ha acompañado. Una de las naves porta armamento nuclear en este. Bueno, y ahora vamos entonces a ver el tercero, que es una intervención hoy en la DW con una especialista en el tema de la guerra, porque hay un problema que tiene Rusia con armamento y con tanques, pero no se tiene una información exacta. Sin embargo, es grave, entonces aquí les compartimos a ustedes para reflexionar un poco en este tema y formarnos la idea completa de lo que planteamos al principio. Rusia ha perdido más de 2.600 tanques desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Eso es lo que investigadores independientes afirman basándose en pruebas fotográficas e imágenes satelitales. Sin embargo, algunos advierten que a falta de números oficiales, esa cifra podría ser mucho mayor. A pesar de que Rusia sigue fabricando tanques y la defensa es actualmente el sector más fuerte de la economía nacional, el país no produce tantos como los que se destruyen. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. De acuerdo con estos reportes que han sido elaborados por investigadores independientes de medios como Oryx y Forbes, todo esto dejaría a Rusia con apenas unos pocos cientos de tanques en su arsenal. Un arsenal que al principio de la invasión sumaba unos 3.000. ¿Qué significa esto para la guerra en Ucrania y la posición rusa? Eso es lo que vamos a discutir hoy con dos invitados expertos en asuntos militares y de geopolítica. Nos acompaña, por un lado, desde Múnich, Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Y desde Bogotá se nos une también Luis Alberto Villamarín, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica. Bienvenidos, me encanta que estén con nosotros hoy para conversar sobre este tema. Marina, me gustaría comenzar contigo. Hablamos de que Rusia podría haber perdido unos 2.600 tanques durante esta guerra. Pero sabemos que en este conflicto también hay una guerra de propaganda. Entonces, ¿qué tan fiables son estas cifras? Buenas tardes. Pues siempre es muy difícil cuando veamos las cifras, si se trata de tanques, si se trata de aviones de combate o si se trata de bajas. Tenemos que llevar mucho cuidado para no subestimar las posibilidades rusas. Y lo que hemos visto al principio de la guerra lo pasó, por ejemplo, con los misiles, cuando expertos estaban diciendo que Rusia ya no tiene misiles de largo alcance y entonces Ucrania no ha sido preparada para defenderse. Dicho lo cual, es cierto que Rusia ha perdido muchos tanques, pero no sabemos exactamente el número. Eso también dependerá cómo se cuenta una pérdida. Hay que tener, por ejemplo, una fotografía de un tanque. Hay también una posibilidad que se hace esa fotografía, luego el tanque se recupera por los rusos y se renueva y se vuelve a utilizarse. Entonces, por eso digo que la evidencia fotográfica sí que es muy importante, pero tenemos que llevar cuidado, como siempre, cuando veamos cómo se cuentan las cosas, sobre todo en el campo de batalla, y tampoco tenemos números oficiales. Dicho lo cual, no se puede producir una estimación exacta.
Claro, el número exacto es difícil establecerlo. Lo que sí parece innegable es que las pérdidas han sido importantes. Hay fotografías satelitales que lo muestran. Luis Alberto, ¿a qué se debe que Ucrania esté siendo tan eficiente en sus ataques contra tanques rusos? Parece ser que el planeamiento de la operación, la concepción de la operación por parte de las fuerzas rusas no hizo lo que en estrategia se llama determinar la capacidad de más probable adopción del adversario. Asumieron en la primera fase que entrarían los tanques rusos y era barriendo y que Ucrania se iba a rendir a los pies de las fuerzas rusas. Después, cuando tuvieron el fracaso porque les fallaron esos mecanismos, no le pusieron imprimir, lo que querían era la velocidad al ataque, entonces optaron por la segunda fase, que fue la destrucción de poblados civiles, pero las fuerzas rusas estaban mal preparadas, especialmente las de infantería y las de blindados, y no tenían una logística adecuada, además que en esa columna de 60 kilómetros que armaron con todo un boato logístico, perdieron, y finalmente optaron por la propaganda, por el reclutamiento forzado, por enviar a la gente de Wagner. O sea, no ha tenido una consistencia y cada vez que cambian de métodos terminan metidos en un problema peor. Marina y Luis Alberto, antes de seguir conversando, les pido que veamos un reportaje que hemos preparado para tener una mejor idea de cómo están las reservas rusas en relación a sus tanques. ¿Cuántos han sido destruidos? ¿Cuántos siguen operativos? ¿Cuál es el ritmo de la fabricación de Moscú para reemplazar precisamente esas pérdidas? Vamos a verlo y enseguida seguimos conversando. Son imágenes recopiladas de las redes sociales. Ataques ucranianos contra tanques rusos empleando drones, minas y misiles antitanque. Investigadores independientes afirman que Rusia ha perdido más de 2.600 tanques desde el comienzo de la guerra, y eso solo basándose en las pruebas fotográficas a disposición del público. La cifra real podría ser mayor. Eso dejaría a Rusia con apenas unos pocos cientos de tanques de su arsenal de preguerra, que sumaba unos 3.000. Pero Moscú tiene almacenados miles de tanques, algunos desde hace 50 o 60 años. Estas imágenes satelitales muestran vastas bases militares de reserva en Siberia. Cientos de tanques ubicados allí hace 2 años ya no están. Docenas de ellos se reacondicionan cada mes para enviarlos al campo de batalla. También ha aumentado la producción de nuevos tanques en varias fábricas. En estos momentos la defensa es el sector más fuerte de la economía rusa. Todas estas cifras son estimaciones y, sin embargo, las matemáticas a largo plazo no están a favor de Rusia. Las pérdidas podrían llegar a un punto crítico en el que Rusia no tenga suficientes tanques para seguir avanzando. El ejército ruso contaba con unos 3.000 tanques al comienzo de la guerra en 2022. Si ha perdido 2.600 en el campo de batalla, quedarían 400. Si a eso se le añaden 1.500 tanques nuevos y reparados, una cifra suministrada por la propia Rusia, el número de tanques disponibles en mayo de 2024 ascendería a un total de 1.900. Una cifra inferior a la del inicio de la invasión, pero todavía significativa. Algunos analistas, sin embargo, opinan que Rusia está produciendo en realidad muchos menos tanques de los que dice. En todo caso, Rusia no fabrica tantos tanques como los que se destruyen, así que el resultado es negativo, pierde 60 al mes. Aunque puedan parecer anticuados, los tanques son fundamentales para romper las líneas del frente enemigo. Si Rusia perdiera demasiados, tendrá que ceñirse a defender la línea del frente existente, sin muchas esperanzas de tomar más territorio. Eso podría significar un estancamiento sobre el terreno, tras años de conflicto que han costado incontables vidas. Marina, asumamos que las cifras que hemos visto en el reportaje son ciertas. A Rusia le quedan unos 1.900 tanques en reserva, está perdiendo unos 60 tanques al mes y está produciendo menos de los que pierde. Lo cierto es que en las guerras mucho depende también de la adaptación de las partes y tanto Rusia como Ucrania han demostrado que se pueden adaptar a la evolución del conflicto. Quiero decir que si bien hasta ahora los tanques rusos han sufrido, también podría existir la posibilidad de que Moscú desarrolle nuevas tecnologías para resistir a los ataques de Kiev, cosa que además, según entiendo, ya está sucediendo. Bueno, lo que tenemos que entender, por un lado, quisiera hablar de la capacidad rusa de fabricar tanques nuevos. Por un lado, tenemos que entender que los tanques nuevos como T-90, por ejemplo, o T-14, son bastante caros. Es decir, sí, Rusia
ha dicho, o el ministro de Defensa anterior ha dicho que el ejército ruso había recibido 1.500 tanques en el año 2023. Pero la mayoría de estos tanques no son tanques nuevos, sino tanques renovados que Rusia tenía desde los tiempos soviéticos y que se ha puesto a renovar. Entonces, es de asumir que Rusia todavía tiene muchas reservas para renovar estos tanques y sí, efectivamente ellos sí que valen en Ucrania. Es decir, que no tienen que gastar un montón de dinero y también partes que no tienen del occidente, componentes, por ejemplo, para meterlos en los tanques nuevos. Y supongamos, Luis Alberto, que Rusia entonces, como estamos hablando, se adapta, que ensambla una nueva generación de tanques, seguramente también Ucrania lo va a hacer con el armamento que recibe de Occidente, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma ambas partes se van entonces a seguir adaptando a estas nuevas tecnologías. No, de hecho se han adaptado y las sanciones económicas los han obligado, pero es que los proxies que tienen, como China y Corea del Norte, les han facilitado esta tecnología. Se decía, por ejemplo, que al comenzar la guerra, Rusia tenía 3.000 tanques en promedio listos para el combate, pero muchos de la era soviética, y que su capacidad de producción la calculaban en 1.500 al año, pero ahora parece ser con los informes de inteligencia que hay de servicios de la OTAN que apenas pueden producir 300 porque tiene la limitación de los componentes, y actualizar estos equipos es muy difícil. Y lo mismo la necesidad que tienen de municiones de artillería, ya que se calcula que tienen cerca de 5.000 equipos de artillería, pero solamente el 20% es autopropulsada. Los demás dependen de la tracción, o sea que en ese sentido también están muy quedados y tienen que implementar la industria militar mejorando ese sistema. Justamente te quería preguntar sobre esas sanciones. Me parece muy pertinente que lo digas porque efectivamente eso merma la capacidad de producción de Rusia para seguir produciendo tanques y también para reparar los dañados. Pero naturalmente Rusia no solo depende de sí misma para reponer esa reserva de tanques. ¿Con qué aliados cuenta Moscú en este sentido? ¿Quién le provee tanques a Rusia? No, pues tanques no está probado que le están proveyendo. Lo que le están proveyendo es recursos frescos que le permite que su industria y el manejo del Estado no decaiga, que es la compra de gasolina que le está haciendo, de petróleo, que le está haciendo directamente China, India, que es un actor que casi nadie menciona y le ha comprado mucho combustible, mucho petróleo, pero también tiene el apoyo sobre todo en misiles, en drones y en equipos tecnológicos de rápido uso con Irán, y ahora con la reciente visita que hizo el señor Putin a Corea del Norte se corroboró algo que los servicios de inteligencia occidentales estaban afirmando, que allí tenían un flujo permanente de armas coreanas, sobre todo municiones de artillería y misiles, que es lo que más necesita en este momento Rusia. Justamente tú mencionas la visita de Putin a Corea del Norte ayer, justamente en esa visita oficial, primera en 24 años de Vladimir Putin a Corea del Norte, una visita que además llega en un momento de grandes tensiones geopolíticas. Se reforzó esa alianza entre ambos países. Quisiera que escucháramos ahora algunas de las palabras que dijo Vladimir Putin ayer durante esa visita a Pyongyang. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. El Tratado de Asociación Integral firmado hoy prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este tratado. Marina, asumamos que las cifras que hemos visto en el reportaje son ciertas. A Rusia le quedan unos 1.900 tanques en reserva, está perdiendo unos 60 tanques al mes y está produciendo menos de los que pierde. Lo cierto es que en las guerras mucho depende también de la adaptación de las partes, y tanto Rusia como Ucrania han demostrado que se pueden adaptar a la evolución del conflicto. Quiero decir que si bien hasta ahora los tanques rusos han sufrido, también podría existir la posibilidad de que Moscú desarrolle nuevas tecnologías para resistir a los ataques de Kiev, cosa que además, según entiendo, ya está sucediendo. Bueno, lo que tenemos que entender, por un lado, quisiera hablar de la capacidad rusa de fabricar tanques nuevos. Por un lado, tenemos que entender que los tanques nuevos como T-90, por ejemplo, o T-14, son bastante caros. Es decir, sí, Rusia
ha dicho, o el ministro de Defensa anterior ha dicho que el ejército ruso había recibido 1.500 tanques en el año 2023. Pero la mayoría de estos tanques no son tanques nuevos, sino tanques renovados que Rusia tenía desde los tiempos soviéticos y que se ha puesto a renovar. Entonces, es de asumir que Rusia todavía tiene muchas reservas para renovar estos tanques y sí, efectivamente ellos sí que valen en Ucrania. Es decir, que no tienen que gastar un montón de dinero y también partes que no tienen del occidente, componentes, por ejemplo, para meterlos en los tanques nuevos. Y supongamos, Luis Alberto, que Rusia entonces, como estamos hablando, se adapta, que ensamble una nueva generación de tanques, seguramente también Ucrania lo va a hacer con el armamento que recibe de Occidente, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma ambas partes se van entonces a seguir adaptando a estas nuevas tecnologías. No, de hecho se han adaptado y las sanciones económicas los han obligado, pero es que los proxies que tienen, como China y Corea del Norte, les han facilitado esta tecnología. Se decía, por ejemplo, que al comenzar la guerra, Rusia tenía 3.000 tanques en promedio listos para el combate, pero muchos de la era soviética, y que su capacidad de producción la calculaban en 1.500 al año, pero ahora parece ser con los informes de inteligencia que hay de servicios de la OTAN que apenas pueden producir 300 porque tiene la limitación de los componentes. Y actualizar estos equipos es muy difícil. Y lo mismo la necesidad que tienen de municiones de artillería, ya que se calcula que tienen cerca de 5.000 equipos de artillería, pero solamente el 20% es autopropulsada. Los demás dependen de la tracción, o sea que en ese sentido también están muy quedados y tienen que implementar la industria militar mejorando ese sistema. Justamente te quería preguntar sobre esas sanciones. Me parece muy pertinente que lo digas porque efectivamente eso merma la capacidad de producción de Rusia para seguir produciendo tanques y también para reparar los dañados. Pero naturalmente Rusia no solo depende de sí misma para reponer esa reserva de tanques. ¿Con qué aliados cuenta Moscú en este sentido? ¿Quién le provee tanques a Rusia? No, pues tanques no está probado que le están proveyendo. Lo que le están proveyendo es recursos frescos que le permite que su industria y el manejo del Estado no decaiga, que es la compra de gasolina que le está haciendo, de petróleo, que le está haciendo directamente China, India, que es un actor que casi nadie menciona y le ha comprado mucho. Bueno, como ustedes ven, ahí hay un error en el video de origen allá de la DW, que no publicaron una parte de las preguntas y repitieron otra parte. Entonces llegamos al punto clave de la noticia, como dice Claudia Gurizati, mi coronel Alarcón. Tenemos 4 preguntas y le pedimos la participación a los asistentes muy concreta. La primera pregunta es, con todo lo que hemos visto hoy y lo que se sale por los medios, es si atreverá Putin a usar las armas nucleares y por qué. Adelante, mi coronel. Muy buenas tardes para todos los presentes que no he podido saludar en el día de hoy. Bienvenida la nueva visita del ingeniero Alfredo Gruber. ¿Se atreverá Putin a usar armas nucleares tácticas? Para su respuesta, le damos la palabra a la ingeniera Rosita, inicialista, la doctora Ethel. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente, esta guerra abusiva de Putin sobre Ucrania pues, no tiene ninguna presentación ni se puede entender cuál es realmente la ganancia que está esperando este señor Putin. Igualmente, la otra guerra jamás sobre Israel, pero estamos hablando especialmente la de Putin, no tiene sentido. Es pura pérdida para todo el mundo, para ellos mismos, para el mundo entero, porque la economía total está afectada. Así es de que, si se atreve a usar las armas nucleares, está el loco de amarrar el señor. Yo pienso que es más bluff que otra cosa, porque no creo que su mismo pueblo le vaya a permitir hacer eso. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches,
mis coroneles y todos los asistentes, yo creo que sí que se animaría, es inescrupuloso y que perdió la cabeza hace mucho tiempo, lo sabemos, no es una persona en sus cabales, lo que quiere es ganar y no le importa que él también muera, se olvida, ni piensa en eso y va a intentarlo, sí, va a intentarlo por todos los medios si es que no llega a tener lo que le ofrecen, le llena el ego de poder ganar la guerra. Más allá de la lógica y de cualquier geopolítica, como estrategia, el hombre solo quiere ganar la guerra y nada más. Gracias, doctora Ethel. Por favor, adelante, ingeniero Alfredo Gruber. Su micrófono está abierto. Bueno, ingeniero, mientras que soluciona su problema, vamos a escuchar entonces a mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Saludo especial. Pues es decir, realmente tener una conclusión eh, determinante de si la pueda usar sí o no, no sería tan fácil. Lo que sí es cierto es que de todas maneras hay que entender que el ser humano es impredecible, inconsciente, insensible, insaciable, insatisfecho y violento aún contra sí mismo por naturaleza. ¿De qué depende que cualquiera de esas apreciaciones se dé? Depende de momentos y de circunstancias. Entonces, aquí en este caso, diría yo que seguramente lo puede llegar a hacer dependiendo de momentos y de circunstancias. Realmente, como alguien lo ha dicho, por más que una persona, un grupo, una sociedad o un país gane una guerra, como lo decía la ingeniera, siempre pierde la humanidad, pierde el universo y desde luego todos los recursos que se pretenderían rescatar nunca serán suficientes frente a las pérdidas, de modo que cuánto no quisiéramos los seres humanos del mundo que en la pretensión de buscar eh, resolver las necesidades básicas insatisfechas, lograr el bienestar y obtener calidad de vida para sustentar su futuro, se dieran mejor, pero los líderes del universo no han pensado en esto y desafortunadamente nos están causando un daño gravísimo en todo el universo. Muchas gracias. Espero haber hecho algún pequeño aporte en ese sentido. Buenas noches. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Bueno, por favor, mi coronel Pachón, adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Yo considero que el orgullo y las ansias de poder de determinadas personas los inducen a utilizar los medios tácticos y técnicos que tengan en perjuicio hasta de sí mismo, por el simple hecho de querer demostrarle al mundo que son capaces porque tienen la tecnología y que no permiten que nadie se les vaya a imponer. Ese es mi concepto. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza.
Muchas gracias, Coronel Larcón. Pues yo considero que sí, dentro de su mentalidad hostil de creerse el dueño del mundo por las buenas o por las malas. Aquí tenemos al Redentor Petro, que viene de la galaxia a salvar el mundo también. Pierde pero gana. Perdió en salud, pero pero la destruyó. Pensiones también. En el Palacio de Justicia perdió, pero ganó. Pues ellos están por fuera mandando y el resto de la gente está en la cárcel. Pero más grave aún por los que lo secundan tanto al uno como al otro. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Ay, no sé, se le cayó la señal. Entonces vamos con mi doctor José Ricardo Martínez. Ya puede abrir su micrófono, mi doctor. Adelante, por favor. Mientras tanto, entonces vamos a escuchar a Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que Putin no se atreverá a usar armas nucleares debido a que la OTAN respondería también de igual forma con armas nucleares y que Estados Unidos ya ha creado misiles hipersónicos. Entonces Putin tendrá que pensarlo dos veces y podría darse una destrucción mutua asegurada, la cual, pues, no sabemos si Putin cree en eso, pero eso podría darse y entonces vendría un efecto disuasivo del presidente Biden de Estados Unidos a que no utilice armas nucleares. Entonces, yo pienso que Putin no lo hace y estaría presionado también por una cúpula militar rusa que si llega a utilizar este tipo de armas, esta cúpula podría deponerlo de la presidencia rusa. Entonces yo creo que por asesoría no lo haría y entonces lo pensaría dos veces. Recordemos que Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, no creyó en la destrucción mutua asegurada, armó a Estados Unidos, creó una carrera armamentista que llevó al colapso de la Unión Soviética porque lo hizo crear un presupuesto, o sea, los soviéticos, mayor del que debían y eso llevó al colapso soviético. Entonces yo creo que, pero Reagan no disparó un botón para crear la Tercera Guerra Mundial. Entonces, no creo que Putin vaya por ese camino. Sería muy irracional de su parte. Entonces, yo pienso que más bien le están midiendo el aceite a la OTAN, a Biden, creando un efecto disuasivo, pero la OTAN y Estados Unidos está creando un doble efecto disuasivo. Y entonces, esto es lo que va a llevar a que Rusia vaya a perder la guerra en Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, ya estará listo el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Yo sí pienso que Putin está jugándose su vida allí y él va a utilizar todas las herramientas para mantener en el poder y va a utilizar la energía nuclear y bombas nucleares para desatar la Tercera Guerra Mundial. Yo pienso que en ese aspecto también Corea del Norte lo apoya, la China también lo apoya, porque si no estuviesen ellos pues suministrándole armamento y suministrando toda clase de facilidades. De manera que él está, si él no triunfa en esta guerra, pues su vida está en riesgo. Entonces, él va a usar todos los elementos para no perder. Gracias, ingeniero. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Y coronel. Sí, señor, adelante. Perdone las interrupciones, tengo muchos problemas con el internet. No, está bien, te escuchamos completamente lo que dijiste. Ok. Adelante, por favor, mi coronel González.
Eh, la pregunta es, ¿se atreverá Putin a usar armas nucleares tácticas? Pues él ha amenazado mucho con eso, de tal manera que no se puede ignorar esa alternativa. Y por otro lado, pues parece que si los conflictos o problemas que ha tenido de gasto de armamento convencional, como se han mencionado de los tanques y artillería, y problemas de abastecimiento por motivos técnicos como los calibres, etcétera, pues entonces no le queda más alternativa que el uso de armas tácticas nucleares. De tal manera que entonces por ese lado también hay que ir midiendo la, la alternativa de un uso de ese armamento ya de última generación, pues bélica. Además de la cantidad de presiones que ha recibido por las sanciones y restricciones que le está poniendo muchos países del mundo, que también suman en esa dirección. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Finalmente nos queda el concepto del doctor José Ricardo Martínez Alfonso. Adelante, por favor. Gracias, su señoría. Acabé de vincularme, estaba ausente. Gracias, doy la palabra. Bueno, mi coronel, vamos con la segunda, por favor. Bueno, mi coronel, entonces esta segunda, escojamos nomás a 6 para que la tercera sean los otros 6. Y es la pregunta de si recuperará Ucrania la iniciativa estratégica y táctica en el terreno, o definitivamente, como dice Rusia, ya la tomaron ellos y no va a haber forma de quitarle esa iniciativa. ¿Recuperará Ucrania la iniciativa táctica y estratégica? Táctica y estratégica. Para su respuesta, le damos la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Sin duda alguna, está recibiendo el apoyo, por lo menos verbal, y espero que se manifieste materialmente de todos los países y muy especialmente de Estados Unidos. Así es de que espero que recupere todas las iniciativas, porque se lo merece. Muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Bueno, yo pienso que sí recuperará Ucrania la iniciativa estratégica y táctica, no solamente por el apoyo brindado por la OTAN y los Estados Unidos, sino que también por el apoyo mundial que ha recibido el presidente Volodymyr Zelensky. Además que tenemos que ver que como es una guerra de baja intensidad, es una guerra que se gana más en el terreno político que en el terreno militar. Según el Pentágono, 70% de objetivos políticos y 30% de objetivos militares es lo que se persigue en una guerra de baja intensidad, como hicieron los contras contra los sandinistas en la década de los 80 en Nicaragua. Ellos no se tomaron Managua, pero la presión psicológica que hicieron contra los sandinistas fue tan tremenda que no le tocó otra opción a Ortega que reabrir la economía de mercado y también volver con la democracia liberal multipartidista, lo que llevó al triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Entonces, Zelensky está haciendo una guerra de propaganda en contra de Putin, bien agresiva, a nivel mediático, que eso ha llevado a que, por ejemplo, las juventudes rusas estén desertando del servicio militar obligatorio que hay en Rusia. Y de la misma manera, pues, ha recibido sanciones económicas, y entonces también, aunque pues es cierto que los rusos han evadido las sanciones, pero hay empresarios de la famosa oligarquía rusa que están disgustados con Putin. Entonces, se está generando un desgaste político al régimen de Putin que tarde o temprano, no estoy diciendo que en un corto plazo, pero puede ser en un mediano plazo o en un largo plazo, que ese desgaste político llega a erosionarse tanto que llega un momento en que Putin o va a ser depuesto por alguna cúpula militar
o por ciertos grupos de poder, por ejemplo, empresarios de la oligarquía que no están ya de acuerdo con él. Y entonces llega un momento en que Rusia entra en implosión y ese es el objetivo de Zelensky. Rusia va a entrar en implosión tarde o temprano. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Sí, y sí recuperar todo dentro de su territorio por el apoyo de quienes están en contra de Putin, quien se ha venido completamente, contra que le ha venido todo, completamente todo a tierra, donde él pensó que iba a ir y vencer en 15 días. Ya va a completar los 2 años y no ha podido hacer absolutamente nada. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, pues uno quisiera que realmente Ucrania tuviera ese poder de iniciativa para mejorar la táctica y la estrategia y confrontar de manera objetiva y pronta y dejar fuera de combate a Rusia, porque realmente pues es una nación pequeña, productiva, y no demuestran sus dirigentes tantas ansias de poder, sino la defensa de lo que han venido construyendo durante algunos años. Ese es mi concepto. Gracias. Gracias, mi coronel. Finalmente, vamos a darle la palabra a el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Muy buenas noches nuevamente. Bueno, aquí yo como veo la situación y estoy cometiendo quizás un atrevimiento porque no tengo ninguna experiencia militar, pero yo lo que sí veo es que Zelensky tiene serios problemas de reclutamiento de nueva sangre, nuevos soldados, porque en primer lugar, pues las fuerzas ucranianas han perdido muchos soldados, las bajas han sido muy altas, y ha habido mucha migración de posibles candidatos a integrarse a las fuerzas militares ucranianas que están fuera del país y que no regresarán porque se fueron del país. Entonces él tiene un serio problema de personal para mantener y sobre todo, pues, para recuperar territorio. No es que no le falten ganas, porque sí, le faltan ganas, pero él puede tener todos los equipamientos y todas las armas modernas, pero si no tiene la gente para que pueda producirse una acción de recuperación de tierras y de avanzada por una falta elemental, pues, de reposición de militares y de soldados, pues va a tener serios problemas, ¿no? Sabemos que han entrado muchos extranjeros para apoyarlo, pero no es, en mi opinión, suficiente para poder recuperar unos territorios que han sido ya bastante sólidamente ocupados por los rusos. Gracias. Sí. Gracias, ingeniero. Mi coronel, vamos con la tercera pregunta, por favor. ¿Qué pasará con la guerra entre Israel y Hezbollah que se declararon hoy abiertamente que inician las hostilidades no informales como estaban dando, sino ya de frente, guerra diaria? ¿Qué pasará ahí? Para la tercera pregunta, ¿qué pasará con la guerra Israel-Hezbollah? Vamos a darle la palabra entonces a la doctora Ethel. Cedo la palabra a quien continúe. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos con mi general Herrera, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues realmente es una situación bien compleja porque pues ahí necesariamente, a mi humilde opinión, analizo cómo, diría yo, un coloso como Israel o un país frente a diferentes enemigos alrededor y más sin embargo ha tenido, como quien dice, la determinación y la decisión de alguna manera saber sortear cada uno de esos enemigos. Necesariamente que lo deben de tener muy bien calculado, porque entre otras cosas de lo que he escuchado, diferentes videos de los mismos hombres en el terreno de combate, pues de alguna manera dicen que Israel estaría quedándose solo por todas las apreciaciones de los otros países y de la parte política, pero más sin embargo ha tenido la determinación, a mi humilde opinión, de sortear muy bien y desde luego de ir agotando y neutralizando cada uno de esos enemigos. Seguramente lo va a sortear de la mejor manera y desde luego para sustentar su defensa e irse consolidando definitivamente hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Yo creo que Israel no tiene más alternativa que continuar la acción contra el Hezbollah, porque es una amenaza muy, digamos, muy agresiva para su estabilidad. Así tenga que sostener varios frentes de enemigos simultáneos, pues tiene que sostener, como se dice, la caña. De lo contrario, estaría corriendo un gran riesgo de ser vencida. De tal manera que tiene que continuar sosteniéndose en acción ofensiva y defensiva contra ese enemigo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Ay, se le cayó la señal. Bueno, entonces, demos la palabra a Eduardo Patiño. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que en cuanto a la guerra entre Israel y Hezbollah, Israel seguirá atacando objetivos estratégicos que posee Hezbollah en el sur del Líbano. Es probable que también Israel, como a comienzos de la década de los 80, ocupe el sur del Líbano, pero con una variante a diferencia de lo que tuvo en la década de los 80, los 90 y a comienzos del 2000, cuando se retiró, es de pronto llamar a las fuerzas militares del Líbano, que pues llegaron a una integración, cristianos y musulmanes, una fuerza de unidad nacional. Entonces de pronto llamar a estas fuerzas para que también ataquen a Hezbollah, y entonces Israel haría un esfuerzo diplomático en el Líbano para convencer a las fuerzas del Líbano, al gobierno del Líbano, que es un gobierno de unidad nacional, para que le colabore en la lucha contra Hezbollah, y ver que los israelíes, si llegan a invadir el sur del Líbano, no se van a quedar para siempre, sino por efectos de seguridad nacional, y una vez neutralizado Hezbollah, entonces los israelíes se marcharían del sur del Líbano y volverían a sus fronteras nacionales.
Entonces, ahí está el meollo de la cuestión. Tendría que hacer un trabajo diplomático de gran esfuerzo para convencer al gobierno de unidad nacional del Líbano en colaborar en la guerra contra Hezbollah. De lo contrario, pues seguiría actuando solo. Israel tiene la suficiente capacidad bélica para neutralizar a Hezbollah y hacerle un aislamiento desde el punto de vista militar, político, geopolítico y social hasta acabar con la dirigencia de Hezbollah, aunque sabemos que es difícil porque Hezbollah tiene muchos adeptos, especialmente en el sur del Líbano, y se ha constituido como un partido político, por lo tanto, no es fácil y es probable que de pronto Israel ataque posiciones estratégicas en Siria proveídas por Irán, de donde llega el armamento a Hezbollah para atacar a Israel. Entonces yo creo que esto se va a intensificar más y yo pienso que Israel termina neutralizando a Hezbollah sin herir susceptibilidades de la comunidad árabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. El último concepto, el de mi coronel Pachón. Por favor, adelante. Bueno, don Eugenio, pues yo considero también de que Israel no va a dejar de continuar en atacar a los grupos insurgentes y terroristas que atenten contra su comunidad, porque pues si lo hizo, si lo está haciendo con los integrantes que defienden la Franja de Gaza, ¿qué le impide que lo haga con este otro grupo también paramilitares y terrorista? Nada le impide. Y también tiene derecho a la defensa. Gracias. Bueno, hemos sorteado todas las Nos falta la cuarta. personas. Nos falta la cuarta. ¿Cómo afectará al mundo esta nueva dinámica cada día más compleja e impredecible? Para todos, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces, ingeniero Rosita, adelante, por favor. Se supone que ya es tiempo que la humanidad entera empiece a reflexionar sobre lo que conviene y no conviene a su bienestar. Y es imposible que cada problema se resuelva con otra guerra. Absolutamente absurdo. No tiene ninguna presentación y espero que hasta aquí lleguemos, pero Israel se tiene que defender de todas maneras. Muchas gracias, ingeniero. Doctora Ethel, adelante, por favor. Bueno, entonces vamos con mi coronel Iván González, que levantó la manita. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues aunque la situación es cada día más compleja y llena de incertidumbres y ambigüedades y siempre generando mucho temor, pues considero que la afectación fundamental es que se está despertando una conciencia planetaria ya mucho más afincada de que nada de lo que suceda en cualquier lado, hemisferio, sea occidental, oriental, hemisferio norte o hemisferio sur, en el planeta ninguna nación está exenta de sufrir las consecuencias. Por lo tanto, está despertando una conciencia colectiva planetaria gigantesca de que tenemos que solucionar nuestros problemas más por las vías diplomáticas, quizá inclusive hasta a veces hasta de tolerancia y de conversaciones para no caer en una situación generalizada de guerra planetaria que nos destruiría a todo el mundo, a toda la humanidad. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Iván. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que pues vendrán, pues como digo, nuevos tiempos, van a venir nuevas coaliciones en bloque, especialmente militares a nivel global. Va a surgir una economía de guerra, pues que
en parte pues va a ayudar a la economía global, porque a veces las economías de guerra generan precisamente una recuperación económica, pues de manera curiosa, por decirlo de alguna manera. También pues habrán bloques, no solamente militares, sino bloques económicos que van a tratar de crear alternativas para la solución de dichos conflictos, especialmente en los tres escenarios que son Ucrania, en Israel y el conflicto de las dos Chinas, China comunista y China nacionalista. No lo llamo isla de Taiwán porque es la mal llamada isla de Taiwán. China es una república, la República Nacionalista de China es la República de China. Y entonces yo creo que también, pues, se van a formar nuevas tendencias diplomáticas y nuevas alternativas, nuevas naciones que van a proponer alternativas diplomáticas que rompa el estancamiento que no ha podido solucionar las Naciones Unidas, así como la propuesta de Donald Trump con Ucrania, pero que tampoco es llamativa en la medida que quiere que Ucrania sea la soberanía a Rusia de la región del Donbass y de Crimea. Eso no lo van a aceptar los ucranianos. Entonces, yo creo que pues la tendencia que va a predominar es la creación de más bloques militares y de un aumento del arsenal armamentista, y lo más probable es que a regañadientes los países occidentales, especialmente Estados Unidos, tienen que aumentar su presupuesto de defensa creando las famosas sombrillas o escudos antimisiles en el Pacífico y en Europa Oriental, que eso fue propuesto por George Walker Bush hijo, o sea, George Bush hijo, pero que Obama lo canceló. Entonces, esto va a llevar a que estas sombrillas vayan a crearse, así esté en contra de la voluntad de los presidentes de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tengamos algunas respuestas en el Facebook. Mi coronel Betancourt está presente allí, Canto Mayor Campolías, Henry y mi general Efraín de Venezuela. Dice lo siguiente: las ansias de poder y la guerra están en el ADN del ser humano, así que no sería extraño recurrir al uso de las armas sin importar el daño que puedan hacer. Ya se hizo en el pasado, por tanto, nada garantiza que no haga nuevamente. Muchas gracias. Depende del apoyo que le brinde la OTAN, pero la OTAN tiene sus prevenciones porque, contrario al pueblo ruso, los ciudadanos europeos no estarán tan dispuestos a correr el riesgo de una confrontación nuclear. Es incierto porque la política es dinámica y cambiante. Se avecinan cambios de gobierno determinantes que pueden darle un giro a la sostenibilidad de un conflicto infructuoso. Indudablemente se llegará a algún tipo de negociación. Se va a incrementar. Los enemigos de Israel van a aprovechar todos los escenarios para crearle conflictos por todas las fronteras para tratar de ahogarlo. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a mi general Hipólito Herrera. Por favor, adelante. Muy amable, muchas gracias. Pues definitivamente creo que la afectación de esta nueva dinámica tiene unas implicaciones a toda la humanidad, porque pues desde luego esto tiene incidencia en la movilidad social, lo que llamamos socialmente o sociológicamente la migración.
también tiene implicaciones en la conciencia y sobre todo en la seguridad emocional, porque cada una de estas dinámicas induce o lleva a los seres humanos en su conciencia, en su capacidad, en su conocimiento a pensar si el que está o los que están enfrentados, las personas, los gobiernos, por la política, lo afectan de alguna manera y puede tomar determinaciones, sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la seguridad. A Colombia en particular en este momento lo está afectando, porque en cierta forma una decisión política de no seguir eh, un acercamiento comercial de determinados elementos que tienen que ver con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, pues ya nos está afectando y lógicamente desde el punto de vista comercial a nivel mundial, eh, muchos productos no han podido seguir su rumbo, se han quedado estancados. Eso implica incrementos económicos cuando lleguen esos productos se están deteriorando, se están dañando por el camino. Entonces, pues realmente el impacto sí está afectando significativamente a toda la humanidad y a todo el universo desde diferentes puntos de vista. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, así como la pregunta dice que será más compleja e impredecible, pues así también será la afectación. Impredecible, porque es que hoy en día nadie quiere dar el brazo a torcer. Y ante los últimos hechos de la manera de atacar o defenderse, pues lleva a la creación de nuevas tecnologías y cada vez más difíciles para algunos, porque siempre el que aspira a defenderse va detrás del que está atacando. Entonces, los únicos beneficiados serán las personas que tengan esa capacidad de liderar las nuevas tecnologías, porque ahí va a estar el movimiento y la continuación de la economía para algunos países y para otros la pobreza absoluta. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. ¿Esa será una grave situación bélica para el mundo entero? Quienes estarán vinculados directa o indirectamente. Así estemos a la sombra de los acontecimientos hablando paja, como nuestro presidente como guerrillero. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, el ingeniero Alfredo Gruber. Nuevamente, muy buenas noches. Yo como veo la situación, es que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y no quiero ser profeta del desastre, pero es como yo lo veo. Israel está en una situación con un nuevo frente, bueno, siempre lo han tenido, pero ahora ya definitivamente un nuevo frente contra Hezbollah. Ese es Irán. Ellos tendrán que ver qué van a hacer con Irán, porque Irán es que sostiene todos estos grupos terroristas, los Hezbollah, los Hamas, los hutíes en Yemen. De tal manera, pues, que allí, y al producirse cualquier decisión militar entre esos dos países, bueno, ahí se arranca la tercera, porque China va a estar defendiendo sus intereses y lo mismo Rusia, ¿no? Y por otro lado, Ucrania, que está también,
Putin, yo creo que hay que tomar muy en serio esta firma de este convenio de Putin con Corea del Norte, que pareciera ser un convenio más completo que con el convenio que firmó Putin con China, de apoyo mutuo, ¿no? Ese bloque está sólidamente comprometido con una defensa y no solamente defensa, yo creo que es ofensa. De tal manera, pues que, por supuesto, en el occidente, pues, también hay ese compromiso, pues, de defensa, pues, de los intereses occidentales y de los países, sobre todo, pues, europeos. Entonces, yo pienso que, a no ser que ocurra un milagro y lleguen a acuerdos, que los veo lejanos, estamos en una situación muy comprometida y muy compleja y muy peligrosa. Y cada vez el peligro avanza. Y las amenazas de Putin no pueden concretarse amenazas solamente. Pues yo creo que Putin está hablando en serio. Y sobre todo con toda esta firma de todos estos países que tienen armamento nuclear y equipos de misiles intercontinentales, que entonces pues, esa gente está dispuesta a acabar con el mundo y en una tercera guerra mundial es el fin del mundo, pero no les importa. Entonces yo veo esta situación muy complicada, para serles sincero. Muchas gracias, ingeniero. Me queda faltando Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas. Buenas noches. Bueno, que cómo afectará al mundo esta nueva dinámica, cada día más compleja e impredecible. Sí, pues esto va a afectar en la medida en que, pues, como dijo el ingeniero Gruber, estamos al borde de un conflicto nuclear. Pero esto va a llevar a que, pues, se forma, pues, nuevos líderes y grupos diplomáticos que vayan a buscar una alternativa de solución, una solución pues de tipo diplomático. Se van a crear nuevos bloques económicos para buscar una interdependencia y no tener un lineamiento ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Entonces yo creo que eso también va a llevar a la creación de nuevos bloques económicos interdependientes. Otra cuestión es de que van a surgir nuevos bloques militares también, de pronto también mostrando una interdependencia frente a las potencias hegemónicas globales, pero también otras apoyando a estas potencias hegemónicas. Pues también se van a crear nuevos mecanismos estratégicos y tácticos de defensa, como los escudos antimisiles. Se van a incrementar el número de misiles hipersónicos, que es lo que parece, y también la inteligencia artificial, los misiles de largo alcance, que es lo que va a predominar en la guerra. O sea, la guerra va a ser ya más de tipo psicológico, lo que había predicho Alvin Toffler en sus libros Las guerras del futuro. Y esto ya estamos en las guerras del futuro que había predicho Alvin Toffler. Se va a aumentar en la economía de guerra, donde esta economía de guerra pues va a generar un resurgir de la economía ante la crisis económica global, donde pues, por ejemplo, en este año solamente el Producto Interno Bruto de la gran mayoría de los países solamente va a crecer el 1%, exceptuando Guyana, que va a crecer al 36% por los hallazgos petroleros que descubrieron ahí en la zona del Esequibo. Entonces, van a haber unos nuevos escenarios que pues van a ser interesantes, y también pues hay que mirar que hay otros escenarios como Afganistán, que pues no ha acabado la guerra. Es decir, allá los talibán ahorita están en un problema grave con las guerrillas de Ahmad Massoud, que les ha creado un dolor de cabeza. Está la cuestión siria, que lo más seguro es que cuando los rusos se desgasten,
más en el conflicto ucraniano tengan que abandonar Siria, y eso va a llevar a que las guerrillas antigubernamentales depongan a Bashar al-Assad, lo más seguro que vaya a pasar. Y el conflicto de Malí también, el Malí, que es donde los rusos están tratando de intervenir en África, y entonces eso va a ser un escenario muy importante que también va a ser impredecible, pero que lo más seguro es que también vuelvan a entrar los países de Occidente para evitar el expansionismo ruso a nivel global. Entonces, pues yo veo que van a haber unos escenarios importantes, y esto va a llevar a nuevos mecanismos y nuevos grupos, pues que no, digamos, van a no digamos que vayan a aumentar el conflicto sobremanera, pero sí van a generar nuevos lineamientos, o si no, apoyando a las mismas potencias que tienen ahora ese lineamiento de, de, de disuasión y de tensión que hay, ¿no? Como volver a una nueva Segunda Guerra Fría. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Ethel nos ha dejado una nota, un aporte en el chat, que dice lo siguiente: las armas las tienen. Dependeremos aún peor que en la actualidad, con sequías, inundaciones, deslaves, deshielo, falta de agua potable y ambiente aún más tóxico, si sobrevivimos a las guerras de dominio geopolítico. En el Facebook tenemos dos aportes finales. La respuesta a la pregunta 4. Sin duda, la humanidad entera se verá afectada por la misma dinámica de interdependencia económica en un mundo globalizado. Los desplazamientos se harán más frecuentes, etc. El coronel Betancourt dice: se hará uso de las armas nucleares. Sí hará uso de las armas nucleares del señor Putin, porque para eso las fabricaron, y como lo dijo el poeta, en las guerras brutales con sed de robo hay siempre una fratricida dentro del hombre, y el hombre, para el hombre, siempre es un lobo. Además, para finalizar, dice: el tipo padece de embriaguez de poder, o sea, está loco. Y Alfredo Gruber nos agrega: excelente la sesión del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Eso es todo por ahora, mi coronel Villamarín. Ya solo nos queda el campo de las conclusiones de parte suya y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias por este excelente espacio académico. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación para ubicarnos dentro de lo que hicimos. El tema de hoy era hacer un taller abierto, un ejercicio de conversar, escucharnos, de analizar, y siempre pretendiendo, como lo hemos querido en Fundelt, que nos enfoquemos específicamente en cada tema, que seamos muy precisos, que no nos acostumbremos a dar discursos paralelos, al punto, como si nos estuvieran haciendo una entrevista a cada uno en televisión, donde hay un minuto y medio, 40 segundos para responder, y hay que concretar la idea en ese espacio para no especular. Entonces, hicimos el ejercicio, miramos primero una lista de hechos preocupantes recientes, que no son los únicos, sino que los hemos escogido de los más recientes, y pusimos en primer lugar el de que hoy ya está Israel y Hezbollah se declararon la guerra abierta sin que Israel haya resuelto el tema de Hamás en Rafa y lo de los túneles que han encontrado
que comunican con Egipto directamente y sin que los negociadores hayan convencido a ninguna de las dos partes. También analizamos brevemente en este momento, en este espacio, la presencia de los buques rusos en Cuba, que evidentemente es una provocación. También mencionamos el viaje de Putin a Corea, las provocaciones permanentes de China contra Estados Unidos agrediendo a Filipinas en el mar meridional, el mar de China meridional. Los anuncios tanto del presidente Biden como del secretario Blinken en el seno de la OTAN, los anuncios de la OTAN de que hay necesidad de enviar instructores ya directamente a territorio ucraniano, lo cual significa también pues una maniobra de provocación hacia Rusia, porque si en un ataque ruso mueren los instructores de la OTAN, entonces quiere decir que ya atacó a miembros de la OTAN y eso sería complicadísimo. Pero el señor Macron, que anda desesperado, no sabemos qué es lo que busca. La semana pasada cerró el Congreso, anunció que que él está dispuesto a enviar tropas francesas a Ucrania para que estén en territorio ucraniano y disuadir a Rusia. Entonces, como le dijeron muchísimos, claro, como no es usted ni sus hijos los que van allá, puede decidir por el resto de los franceses. Pero está haciendo populismo y él ha sido populista siempre. Lo otro es que Rusia en realidad no ha sido afectada tan a fondo. La devaluación del rublo ha sido dentro de los parámetros más o menos previsibles del flujo económico ruso, porque han tenido un buen grifo de dólares y de euros mediante el negocio del petróleo con China, Corea del Norte y especialmente con India, que está consumiendo de manera abrumadora petróleo y gasolina. Y que todos los actores están en la línea yihadista. Entonces después pasamos a ver un análisis que se hizo para Telemundo acerca de los contenidos de la propuesta de cese al fuego que han hecho Estados Unidos y otros países por medio de unos mediadores de Egipto y de Qatar para tratar de convencer a Hamás y directamente con los delegados de Israel que asisten a esas conversaciones tanto en el Cairo, en París y en Qatar directamente, que ya hicieron unas. Luego vimos Una de las naves lo que ocurre con la amenaza rusa de los buques nucleares, del submarino nuclear y el buque en Cuba, y posteriormente pasamos a ver este tema de las limitaciones de armas que está presentando Rusia para seguir con la guerra. Entonces pasamos a las preguntas. Se hizo la primera: ¿se atreverá Putin a utilizar las armas nucleares tácticas? Las respuestas de ustedes fueron que muy difícilmente. Hubo una que sí fue directa y dijo que si el señor ha hecho todo lo que ha desarrollado su intención de hacerlo y si lo ha anunciado tantas veces, pues en cualquier momento lo puede hacer. Pero las demás pues le plantearon más que todo razonamientos éticos y morales de los cuales sabemos que el señor Putin carece absolutamente. Bueno, en la segunda pregunta, si recuperará Ucrania la iniciativa estratégica y táctica en el campo de batalla, y lo que se buscaba era eso, preguntar si en la parte operacional se va a recuperar la iniciativa. Hubo respuestas variadas, casi ninguna coincidió con lo que se estaba preguntando específicamente, pero en el fondo se concluye que hay un deseo de parte de la asistencia a que sí Ucrania recupere y que se deshagan rápidamente esa tormenta y ese tormento que les ha impuesto Rusia invadiendo a Ucrania. Luego pasamos a otra: ¿qué pasará con la guerra de Israel-Hezbollah, teniendo en cuenta que tiene un frente abierto en Gaza, que es por el cual lo tienen contra la pared tanto al señor Netanyahu como al mismo Estado de Israel, que ya cualquier bocón los tilda de asesinos, de genocidas, y repiten como loquitos lo que dice Petro, y aquí ya a los maestros les dio por hacer paro
en Colombia, y no solamente hacer paro para afectar la educación de los niños, de los jóvenes en Colombia, sino también dizque para hacerle campaña a Palestina en contra de Israel. O sea, la estupidez colectiva es grande, como diría el maestro Einstein. Solo hay dos cosas en el planeta que son seguras. Una es la organización del universo, que es perfecta porque la hizo Dios, y la otra, la estupidez humana, aunque creo que a Dios le faltó terminar de organizar el universo. Eso decía Einstein. Entonces, esta guerra de Israel-Hezbollah ya tomó un rumbo que es muy difícil de parar, que ya se ha presentado varias veces y ha sido tan depredadora como lo que ha ocurrido en Gaza. El cuestionamiento que nos queda es hasta dónde tendrá Israel la capacidad financiera y bélica para sostener dos frentes tan fuertes sin la ayuda de Estados Unidos, máxime que hoy el señor Netanyahu se salió de los cabales y le dijo a Biden que Estados Unidos estaba bloqueando la ayuda, cuando eso es absolutamente falso. Pero pues es parte del comportamiento de Netanyahu, que es populista y explosivo. Y luego hicimos una pregunta que estaba enfocada precisamente en analizar esos escenarios de cómo nos afectarán en el mundo. Y pues todas las respuestas coincidieron en que nos va a afectar de una u otra manera, que no se ha dicho la última palabra, pero que tenemos preocupaciones grandes. Entonces, en síntesis, hemos hecho hoy como una especie de barrido por el mundo que consideramos necesario desde la semana pasada, porque día a día la situación política, geopolítica, diplomática, comercial, de relaciones internacionales, recién salidos de la pandemia, porque no llevamos mucho, con esa contracción económica que nos afectó a todos los países del planeta, el mundo ha estado en un escenario muy complejo y las autocracias se han asentado, las polarizaciones han crecido, las personas nos volvimos todos más estresados. Quizás ese encierro y esa limitación sacó a flote muchos problemas que teníamos los seres humanos acumulados, y entonces en el planeta se vive ese ambiente de tensión y de riesgo, y si no aparecen cabezas frías que dirijan de manera colectiva y orientada a la comunidad, pues las guerras seguirán desatándose como ya se desató en Sudán, como sigue en Libia, como sigue en Siria, como está en Ucrania, que sabemos la misión de Putin, como ha sucedido en el Medio Oriente, y en Afganistán en que están que revientan en otra guerra. Pakistán está que hace uso de las armas, India y Pakistán se miran feo a cada rato, China desesperado por robarse todos los tramos del mar meridional y quitarle, invadir a Taiwán y tomarse todo el Pacífico y quitarle a Estados Unidos la presencia en esa zona. Entonces, es un escenario complejísimo que si alguien quiere participar aquí en política en Colombia tiene que tenerlo en cuenta y saber cómo marcha el mundo y hacia dónde marcha el mundo, y no simplemente decirles que voten por mí, que yo soy El Salvador y que Petro es malo, porque eso es lo más pueril y lo más simple. Mañana continuaremos con las actividades de la memoria histórica, y por la noche tenemos una conferencia súper interesante que la coordinó la ingeniera Rosita con el doctor Úsuga, con el doctor Rodríguez Jaraba y con el doctor Vallejo Mejía, tres distinguidos juristas colombianos que van a hacer entre ellos un panel. Entonces lo que tenemos es que aprender muchísimo de todo eso que ellos dicen, que son expertos los tres, y preparar unas preguntas muy concretas, no hacerles discursos paralelos, porque lo que venimos es a que nos instruyan, y fuera de eso a darles el espacio para que nos presenten sus ideas sobre todos los temas del derecho en torno a lo que nos está sucediendo en Colombia. Y el viernes también continuaremos con la actividad. Por la mañana tenemos la memoria histórica y por la noche vamos a traer a un conferencista, un suboficial de la policía que es experto en la lucha contra el delito
de las criptomonedas y las criptoinversiones, que le ha hecho un trabajo de larga data y ha venido armando todo un contexto y viene a explicarnos cómo funciona eso. Llegamos al final. Muchísimas gracias por asistir, por sus comentarios, por ayudarnos a mantener viva este espacio y sobre todo que todo lo que se dice aquí pues queda grabado para consulta de muchas personas en Colombia y en el mundo. Feliz noche para todos y que Mi Dios nos coronel, siga iluminando y acompañando. ¿Sí? mi general Herrera ha dejado una nota ahí para mi coronel. Dice, me gustaría se refiriera cuál es realmente hoy el papel de la ONU frente a los conflictos, o más bien, dejó de responder acorde a sus responsabilidades. Gracias. Está interesante el tema, mi general Herrera. Muchas gracias por la sugerencia y lo vamos a sustanciar debidamente y lo organizamos para presentarlo aquí en la Fundación porque nos parece de la mayor importancia. Muy amable, mi general, por esa sugerencia. Entonces, a todos, una feliz noche y que Dios nos siga acompañando e iluminando. Amén y amén. Que Dios te oiga. Mi coronel, ¿estamos listos? ¿Ya todo grabado, mi coronel? Sí, señor. Bueno, mi coronel, entonces cerramos y feliz noche para todos. Feliz noche. Dios y muchas patria, gracias. feliz noche. Muy buena noche, un abrazo. Gracias. Gracias, mi general, muy amable. Buenas noches, mi general.